Bien, pues queridos hermanos, como hemos anunciado, es una bendición poder tener con nosotros hoy al pastor David Bianchi. Él sirve al Señor como pastor en la iglesia en la línea de la Concepción, que es, sabéis que la línea de la Concepción, según el nuevo Mapa Mundi, la línea de la Concepción es un barrio a las afueras de Pontevedra, que está muy cerquita de una roca que se llama el Peñón de Gibraltar. Y esto lo digo muy en serio. Él también, aparte de servir al Señor en ese área, es de bendición a toda la Unión Bautista desde hace unos años, siendo el director de obra social del Ministerio de Obra Social. Viaja constantemente, nos contagia de su buen optimismo, de su buen hacer, pero necesita también las oraciones de todos nosotros. Desde el Consejo pensamos en él para invitarle, para tenerlo hoy, y le hemos pedido que nos comparta algo de su ministerio y que comparta sobre todo lo que el Señor haya puesto en su corazón. Así que, David, cuando quieras abres tu micrófono, te dejamos el tiempo y solamente te digo lo que le digo a todos, lo que le decimos a todos cuando nos visitan, sea presencial o real de esta forma virtual, porque al fin y al cabo es real también. Te digo lo que le digo a todos. Queremos ver a Jesús. Adelante, David. Bueno, hermanos, pues buenas tardes a todos. Un placer de estar con cada uno de vosotros. Gracias, Pastor Jonathan, por la invitación y, lógicamente, a la iglesia, ¿no? Bueno, saludos de la Junta Directiva, de la que forma parte el Pastor Jonathan, y sabéis que él es el que parte el bacalao en la Junta Directiva de la UEB, y que lo tenéis ahí muy cerquita. Y también saludos de los hermanos de la línea de la Concepción. Fijaros que estamos en los dos extremos de España y los dos estamos en Finisterre, ¿no? Estamos ahí en el final de la tierra conocida. Así que, hermano, un placer de estar aquí con vosotros. Como decía el pastor, bueno, desde hace ya pues 8 años estamos trabajando en el Ministerio de Obra Social. Hace más de 20 años que mi esposa y yo comenzamos también a trabajar con la iglesia perseguida, sobre todo aquí en Marruecos. Está muy cerca, estamos solo a 19 kilómetros de Marruecos. Y bueno, la verdad es que una gran satisfacción ver cómo las iglesias van creciendo, ¿no? Y cada vez hay más hermanos que aceptan al Señor Jesucristo. Orad por ellos, porque realmente lo necesitan. Todos lo necesitamos, lógicamente. Ellos un poquito más, ¿verdad? Y con el tema de la obra social, bueno, sabéis que estamos ahora en guerra en Europa, y con el tema de Ucrania estamos todos volcados, ¿no? Toda la Unión está volcada con Ucrania. Ya hemos enviado 7 trailers, aproximadamente unas 200.000 kilos de ayuda humanitaria hemos enviado a nuestros hermanos bautistas. El día 12 de noviembre estamos enviando otro tráiler más, y además estamos invirtiendo en un proyecto de calefacción para el orfanato bautista de la Iglesia Bautista de Ribne, de los niños de allí, ¿no? Porque el invierno se prevé bastante duro por el tema, ya sabéis, ¿no? El ejército ruso está atacando todas las instalaciones eléctricas, el tema del gas, e incluso el tema de la leña está a unos precios increíbles, y este invierno se prevé duro. Las temperaturas pueden llegar a menos 30 grados, con lo cual queremos ayudar a estos niños a que sobrevivan un invierno más. Así que, por favor, ponedlo también en vuestra lista de oración, ¿verdad? Para que podamos seguir ayudando. También estamos trabajando con el tema de Venezuela. Sabéis que han habido inundaciones y estamos intentando también de ayudar a través de la Convención Bautista de Venezuela. Cada vez que hay una catástrofe, y lamentablemente cada vez las catástrofes son más seguidas y más cercanas en el tiempo, pues ahí estamos todos como Unión Bautista, ¿verdad?, ayudando. Así que os dejo este virus en vuestro corazón para que estéis ayudando en este asunto de obra social. Bueno, obra social porque le hemos puesto el nombre de obra social, ¿verdad? Porque en definitiva es evangelio puro y duro, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde.
un poco. Y yo quisiera que el pastor Jonathan, por favor, corroborara lo que voy a decir, porque no nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hablar esta tarde un poco sobre el amor a los que no nos caen bien, que es uno de los temas de oración. Yo me he quedado impresionado, digo, el Espíritu Santo de nuevo, ¿verdad? Dirigiéndonos, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que el pastor no sabía de qué voy a hablar en esta tarde, pero el Espíritu Santo sí que lo sabe. Así que tenéis ahí vuestras Biblias, ¿verdad? Así que podemos ir a Mateo en el capítulo 22, 34 al 40. Vamos a leer esta pequeña porción de lo que nos dice el Señor en su palabra. Os leo. Y al principio pedí disculpas por mi acento. Estoy intentando de vocalizar, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que son como los coches a gasoil. Una vez que me caliento, entonces ya empieza a salir el andaluz puro y duro. Y si veis que no entendéis algo, me hacéis una señal, ¿vale? Ok. Entonces dice la palabra de nuestro Señor en el versículo 34 del capítulo 22 de Mateo. Entonces los fariseos, sabéis esta gente, ¿no? Esta gente que son muy parecidos a esta gente que están en nuestras iglesias, que no hacen nada, pero que siempre están poniendo problemas por todo. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se estaba refiriendo a Jesús, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, el tipo, o sea, que conocía bien la ley, preguntó para tentarlo, para tentar a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos lo conocían porque conocían el Antiguo Testamento, no era nada nuevo, ¿verdad? Conocían la Torá. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con pasión amarás a Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, ¿lo tenéis ahí en la Biblia? ¿Cómo dice que es el segundo? Semejante, casi parecido, casi igual a cuál? Al primero, ¿no? O sea, el segundo es muy parecido al primero y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu suegra como a ti mismo, amarás a aquella persona que no te cae bien, fíjate, que amarás a esa persona que no te cae bien como a ti mismo, porque amar a Dios es muy fácil, ¿no es cierto? Amar a Dios lo tenemos fácil, todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Amamos a Dios todos los que estamos aquí. Ahora, amar al compañero de trabajo que es infumable, a ese que no lo traga nadie, esto es más complicado. Amar a la suegra algunas veces te hace un poquito cuesta arriba, ¿no es verdad? Amar incluso al hermano que viene a la iglesia y que, pastor, es que no me ha saludado, pasó por delante mía y no me ha saludado, de verdad, es que cuesta trabajo de amar a este hermano. Bueno, Dios nos está diciendo en esta noche, hemos empezado a orar por esto y Dios nos está diciendo en esta noche que el segundo mandamiento es semejante, parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, tienes que amar a esa persona que es difícil de amar. Yo lo sé que es difícil de amar, ¿verdad? Y seguro que ya tienes en la mente a esa persona que es difícil de amar. Lo que ocurre, yo creo que lo que ocurre es que Satanás también pone mucha confusión en la mente de las personas, ¿no? El tipo hace su trabajo, lo hace bien, para eso le pagan, ¿verdad? Y hace un trabajo espectacular, ¿verdad? Y mirad, crea tanta confusión que aproximadamente en el mundo ha creado Satanás unas 8.000 religiones diferentes. ¿Sí? Entonces, la gente está confundida, la gente está confusa. Pero hay una religión en particular que creó Satanás que es muy interesante, porque esta religión, la verdad es que afecta o las personas están influenciadas o influidas, ¿cómo se dice? Yo lo he mirado en Google y dice que de las dos maneras, lo miré antes. Claro, influenciadas o influidas por esta religión satánica, ¿verdad? Que afecta a unos 7.000 millones de personas, que es lo que hay en el planeta. Afecta incluso hasta a las iglesias cristianas
y especialmente también afecta a las iglesias bautistas, aunque sabemos que somos los mejores, ¿verdad? Pero también nos afecta a nosotros. Esta religión que se ha difundido por el mundo entero tiene incluso un himno oficial. A lo mejor incluso hasta lo habéis tarareado, este himno oficial. Este himno lo escribió un francés en el año 1967 y luego en el año 1969 un norteamericano llamado Paquinho lo hizo popular. Él se llamaba Paco Sinatra, Frank Sinatra, y cantaba A mi manera, ¿no? ¿Habéis escuchado este himno? A mi manera. Bueno, este es el himno oficial de esta religión, a mi manera. Incluso si escuchas el himno, bueno, si lo escuchas, a ver si lo traduces. Yo el inglés, nada. Ya con el castellano tengo dificultad. Así que si lo traduces, ¿verdad? Lo que dice el himno este oficial de esta religión interesante de a mi manera es, habla de un hombre que ha vivido su vida y que ha vivido su vida a su manera, de que ha ganado dinero, ha perdido, ha hecho muchas cosas, pero las ha hecho a su manera. Dice el himno, es muy interesante escucharlo, ¿verdad? Dice el himno, equivocarme, me he equivocado lo justo, muy poquito, no me tengo que arrepentir de casi nada, ¿verdad? Y todo lo he hecho a mi manera. Wow, qué fuerte esto, ¿no? A mi manera, a mi manera. Esta es la religión más extendida del mundo. Esto mirad, cuando Satanás se revela contra Dios, lo que Satanás le dice a Dios realmente es, mira Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Y le dice Dios, pues va a hacer que no. Aquí se hacen las cosas como yo digo, ¿verdad? Y ahí se crea, bueno, sería la parda, ¿verdad? Pero daros cuenta de que un tercio de los ángeles, millones de ángeles, siguen en esta religión y se va con Satanás para hacer las cosas a su creación. Y hace su creación preciosa y crea al hombre y la mujer. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Adán y Eva allí en ese paraíso fantástico es lo que todos soñamos, ¿verdad? Irnos ahí a Hawái, allí sin hacer nada, tirado en una tumbona, fantástico, ¿verdad? Lo tenían todo, era el paraíso, poco tenían que hacer. ¿Cuántos mandamientos le da? Uno, ¿no? El mandamiento que le da es, mira, no me toquéis de este arbolito, por favor, no me toques esto, Y Adán y Eva, ¿qué le dicen? Mira, Dios, lo vamos a hacer a mi manera. Lo vamos a hacer como yo diga, le dice Adán y Eva. Dios le dice, hombre, yo te voy a dar una aguantacín con la mano abierta que te verás tú. Y así nos va a la humanidad, ¿verdad? Pero el hombre continúa, ¿verdad? Continúa y Dios le dice al hombre, mirad, creced, multiplicaos y llegad hasta Pontevedra, hasta la línea de la Concepción, hasta Finisterre, ¿verdad? Llegad hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hace el hombre? ¿Recordáis? El hombre se compra un localito en el centro de la ciudad, ¿verdad? Le pone aire acondicionado, le pone unas sillas muy bonitas y dice, nos vamos a meter aquí dentro, en la Torre de Babel, ¿recordáis, no? Nos vamos a meter dentro de la Torre de Babel, aquí nos quedamos todos, pero Dios les estaba diciendo que no era esta la manera. La manera es salir y multiplicaos y llenad la tierra. Ellos dijeron, no, nos quedamos aquí en el localito este que está muy bien y aquí no es esto, ¿no? Y ahí es con donde Dios realmente reparte el don de lenguas este famoso, ¿verdad? Y ahí empiezan a hablar unos en chino, otros en arameo, otros en gallego, otros en lo que sea, ¿verdad? Entonces, el hombre haciendo las cosas a su manera, siempre, desde el principio de la creación hasta nuestros días. Bueno, cuando lo vemos desde fuera, lo podemos comprender, porque vemos, por ejemplo, bueno, ahora la semana pasada, ¿no? Este domingo probablemente hayáis hablado de la Reforma, ¿no? No sé si habéis hablado de la Reforma protestante, por lo menos hemos celebrado o hemos recordado la Reforma protestante, en la que, recordáis, ¿no? Un cura, un fraile, va y se lee la Biblia. Esto también tiene guarda, ¿no? Es verdad que es interesante. El tío va, Martín Lutero, y se lee la Biblia porque era profesor del seminario de teología. Se lee la Biblia y les dice a sus contemporáneos, a la Iglesia Católica, a la curia de la Iglesia Católica, les dice, señores, es que no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios,
sino que la estamos haciendo a nuestra manera, ¿verdad? Recordáis, ¿no? Y claro, no vamos a entrar en el tema de la reforma, pero ahí Lutero decide de colocar 95 puntos en los que los hombres estaban actuando a su manera. Él va y coloca los 95 puntos en Facebook, ¿verdad? Que era la puerta de la catedral de Gutenberg en aquel momento, donde la gente colocaban allí sus anuncios, ¿verdad? Y eran 95 puntos en los que el hombre, la iglesia de aquel momento, estaba haciendo las cosas a su manera. Se quedó corto, sabemos que se quedó corto, ¿verdad? Y que luego incluso los protestantes van a perseguir a los propios evangélicos, ¿verdad? Por decir que el bautismo es de adultos. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poquito a poco. Pero cuando lo vemos desde el exterior y vemos como, por ejemplo, la Iglesia Católica o los feligreses, ¿no? De la Iglesia Católica hacen las cosas, pues decimos, wow, es que ellos lo están haciendo a su manera, ¿no? Porque cuando vemos a una persona que se arrodilla delante de una estatua de escayola, decimos, hombre, esto así no es, ¿eh? No, así no es, ¿verdad? Cuando vemos en las procesiones que van detrás de las procesiones y van descalzos y dándose latigazos en las espaldas, le decimos, no, eso así no es, ¿verdad? Esto lo podemos comprender fácilmente, podemos comprender. Pero el problema está cuando empezamos a acercarnos a nuestras iglesias y vemos que esta religión maldita, satánica, está afectando también a nuestras congregaciones. Y ahí el pastor Jonathan nos podría hablar que seguro, yo no lo sé, pero seguro que alguien va y le dice, pastor, yo esto de los diezmos, no. Porque yo pienso, yo creo, ahí ya, ahí hermano, ahí cuando alguien viene y te dice, yo creo, yo pienso, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, es lo que dice Dios. Hermano, pastor, pero mira, yo he decidido de que no voy a dar mis diezmos porque yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Cómo? A tu manera. No, es que Dios dice que sea como propuso en mi corazón. Claro, pero Dios estableció una medida, la medida es el 10%. Si tu corazón está por debajo de ese 10%, compañero, tu corazón está mal. Si tú das el 10%, lo único que estás haciendo es dar lo que Dios te está pidiendo, ¿no es cierto? Y si das un poco más del 10%, oh, gloria a Dios que lo has comprendido bien. Pero seguro que la persona va a intentar de buscar justificación para actuar a su manera. Ahora cada vez más en nuestras iglesias hay hermanos o hermanas que buscan pareja fuera de las iglesias y se casan con personas que no son creyentes. Bueno, cuidado, si se casan, que bueno que eso ya, porque ahora la moda es juntarse, ¿verdad? Y ya ni se casan. Y entonces empiezan a justificar una serie de cosas. Pero Dios dice que eso no es así. Hace 2 semanas vino precisamente el hijo de un pastor de aquí de la zona, bueno, recomendado por su padre porque quería que yo lo casara a su hijo, y él se iba a casar con una chica que no es creyente. Y mira, es que, ¿para qué vienes a buscarme a mí? Yo soy un sacerdote. Si vienes a buscarme a mí para que te cases delante de la presencia de Dios y tu esposa no es creyente, bueno, creyente, discípula, ¿vale? Porque creyente, hasta los demonios son creyentes, ¿verdad? Pero tu esposa no es discípula, ¿a qué vienes? ¿A que yo te case? No, pastor, verás, es que ella después va a cambiar, yo voy a hablar con ella. No, esto es a tu manera, pero no a la manera de Dios, porque Dios te está diciendo que escojas una mujer que realmente sea cristiana, que escojas un hombre que realmente ponga a Dios en primer lugar. ¿Veis? Cuando vamos acercando el zoom de la cámara a nuestras iglesias, nos vamos dando cuenta de que también en nuestras propias iglesias, en nuestras propias congregaciones, ¿verdad? Esa religión maldita se ha introducido y la gente empieza a hacer las cosas a su manera. Fijaros qué es lo que dice la Gran Comisión. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, ¿vale? Tenéis ahí, está cerquita de Mateo 22, ya teníais la Biblia abierta, ¿verdad? Así ahorramos esfuerzo. Mateo 28, 19 y 20 dice,
Por lo tanto, id. Ya nos quedamos ya. Mira lo que dice el Señor. Antes de ser ascendido a los cielos, se reúne con sus discípulos, habla con los discípulos y les da unas instrucciones bastante fáciles, muy fáciles. Y les dice, mirad, señores, a ver, esto es a mi manera, a la manera de Dios. ¿Y cómo es a la manera de Dios? Id, haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaros que las instrucciones que Dios nos da son muy sencillas, son muy simples. Vamos a ver, aquí no tienes que partirte la cabeza estudiando teología ni nada de esto, ¿verdad? Y al discípulo, bautízalo y enséñale todas las cosas que yo te he mandado. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos generalmente, o la mayoría de nuestras iglesias, la línea de la Concepción, yo siempre que predico para mí y para mi iglesia, cuidado, siempre, siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nos compramos un localito, como en la Torre de Babel, nos compramos un local, lo arreglamos, lo adecentamos, ponemos aire acondicionado, calefacción, sillas cómodas, ¿verdad? Todo muy limpito, todo muy bien, y le decimos a las personas, oiga, si usted quiere escuchar el Evangelio, venga aquí, a este local, el domingo, a tal hora, donde el pastor Jonathan o el pastor David va a predicar el Evangelio, y entonces usted va a recibir la palabra del Evangelio y usted va a decidir si cree o no cree. Esto no es lo que dice aquí, ¿no? Pero se nos ha metido en la cabeza. Se nos ha metido esto en la cabeza, pensamos que esto es como debe de ser, porque pensamos que la gente tiene que ir al templo allí a escuchar al pastor. No es así. Lo que dice la palabra es, mira, tú, mientras tú vayas a tu trabajo, predica el Evangelio, haz discípulos, enseña a la gente con tu testimonio de vida, ¿verdad? Muestra lo que yo te he enseñado a ti. Y la iglesia, mira, ¿cómo es la iglesia primitiva? Vamos a Hechos 2, ¿recordáis? Hechos 2 de los apóstoles. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Dónde se reunía la iglesia? En un primer momento, en Pentecostés, hay 3.000 personas que aceptan al Señor Jesucristo. Más adelante, 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántas personas había allí? Los de matemáticas, ¿cuántas personas había? 20, 30.000 personas podría haber en Jerusalén. ¿Y dónde se reunían? Todos los días en las casas. Todos los días la iglesia se reunía en las casas. ¿Y qué hacían? Partían el pan, se compartían todo lo que tenían, ayudaban a la gente, impactaban a las personas. Además de reunirse en las casas, que yo no sé cuántas casas habría, porque si había 30.000 creyentes en Jerusalén, pues no sé cuántas casas, 3.000 casas abiertas, predicando el Evangelio todos los días. Además de eso, se reunían en el templo, ¿recordáis? Dice que se reunían además en el templo. ¿En el templo dónde? En el templo dice, más adelante va a decir que se reunían en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un pórtico de columna que había construido precisamente Salomón y que tenía unos 300 metros cuadrados. Evidentemente 30.000 personas no cabían en ese pórtico, sino que las personas irían rotando durante el día, irían pasando por allí. Allí estaba el pastor, el apóstol, estaría allí predicando el Evangelio y instruyendo a las personas, coordinando a las personas, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿dónde estaba? En la casa. La iglesia estaba en la casa y en la casa predicaban el Evangelio. Esto es muy interesante y esto es muy fuerte para nosotros, porque parece como que la iglesia está en el templo a donde nosotros vamos. Y allí, en ese lugar, es el lugar santo, santísimo, cuando el lugar santo, santísimo empieza en nuestras casas, donde tenemos que dar testimonio en nuestras casas. Aquella gente de Hechos de los Apóstoles estaban impactando a las personas. Yo algunas veces les digo a mi congregación en la línea, cuando nos reunimos un domingo,
Y les digo, un miércoles, que es cuando tenemos el culto de oración, y les digo, ¿a quién estamos impactando cuando nos metemos en esta habitación? Pastor, entonces no tenemos que reunirnos en el templo. Claro que sí. Cada iglesia que está en la casa va a salir de su casa un domingo y todas las iglesias estas se van a reunir en esa habitación grande, en ese local grande, y ciertamente se va a convertir en santo santísimo porque la presencia de Dios está allí. Y entonces vamos a tener una celebración y vamos a adorar juntos a Dios, pero allí no vamos a impactar a nadie. No vamos a impactar a las personas que están afuera, porque la manera de impactar a las personas es yendo, ir, salir de las cuatro paredes, yendo, ¿a dónde? Al trabajo, amando a las personas que no nos caen bien, amando a las personas que están en nuestro entorno, impactando a las personas. Yo he estado ya 2 veces en Ucrania desde que ha empezado la guerra. La primera vez conocimos a un pastor, él nos atendió muy bien, fue fantástico, todo extraordinario. Esta segunda vez no pudimos ver a este pastor. Cuando preguntamos por él, nos dijeron que lo habían apartado del ministerio. Lo habían disciplinado y lo habían apartado del ministerio porque había hecho algo realmente grave. Lo primero que se me vino a mi mente es que el hombre había cometido adulterio, que había cometido un desfalco económico, que había hecho algo de pedrastia, no sé, lo que se me vino a la cabeza cuando me dijeron de que había cometido una falta muy grave y que lo habían apartado del ministerio. Me dijeron, no, nada de eso. Me dijeron, es que este pastor ha ingresado a su mamá en un asilo. Y si el pastor ha ingresado a su mamá en un asilo y no es capaz de cuidar a su mamá, que es su prójimo, no es capaz entonces de cuidar a la iglesia. Me quedé realmente impactado. Comparto totalmente, lo comparto totalmente, pero me quedé impactado porque no lo había escuchado nunca, al menos aquí, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro prójimo? ¿Dónde empieza nuestra iglesia? Nuestra iglesia empieza, realmente, no es broma, es con la suegra, empieza con la suegra. Claro que sí. Mi suegra ha estado con nosotros en la casa hasta que murió, 13 años. Ahora está mi mamá con Alzheimer. Mi papá también ha muerto aquí en la casa con nosotros. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esto. Porque la iglesia empieza en mi casa. Y yo tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a las personas que están en mi entorno. Pero ahora, hermanos, vamos al templo, adoramos en el templo, celebramos en el templo, pero resulta que hemos construido edificios donde metemos a los viejetes a esperar a que se mueran y que nos dejen el pisito en herencia. O simplemente no conocemos el nombre del vecino. Vivimos en un edificio, una colmena, un enjambre humano, ¿verdad? Con 200 personas en el edificio y difícilmente conozco el nombre de la persona que vive pared con pared mía, o el que vive arriba, o el que vive abajo. No es esta la manera de Dios. No es que yo esté predicando esto por mí, es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer todos. Ir y predicar el evangelio. Amad a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Sí, lo amamos así, ¿verdad? Estamos dispuestos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta sala, en esta tarde, estamos dispuestos incluso a dar nuestra vida por Dios. Pero es que el segundo mandamiento es igual, semejante, parecido al primero. Amas a Dios con todo tu corazón, amas a Dios con pasión, entonces ama al prójimo como a ti mismo. Es que, pastor, es muy difícil amar a esta persona. Ok, entonces, pastor Jonathan, gracias por invitarnos a orar en esta tarde, precisamente por esto, porque es un toque de atención a mí el primero, ¿verdad? De orar, de amar. Y ya no se trata de perdonar. Ya sabemos que perdonar hemos perdonado, ¿verdad? Porque tenemos una madurez espiritual y ya hemos perdonado. Ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a amar a las personas que están en nuestro entorno, incluso a aquellas personas que son difíciles de amar. Hermanos,